El sobre estaba en el cajón desde hacía 9 meses. Valentina lo sabía porque ella misma lo había puesto ahí, un martes de febrero, después de decirse que esta vez sí, que esta vez iba a ahorrar, que esta vez iba a ser diferente. Esa noche había guardado 80 pesos dentro, los había doblado con cuidado, casi con ceremonia, y había escrito en la orilla del sobre con la pluma del teléfono de la casa: para las niñas. Esta tarde de noviembre, mientras buscaba el recibo del gas en ese mismo cajón, el sobre cayó al piso. Lo recogió, lo abrió. 80 pesos, los mismos de febrero, ni uno más, ni uno menos. Valentina se sentó en la silla de la cocina con el sobre en la mano y los 80 pesos encima de la mesa. Afuera se oía la lluvia fina de noviembre golpeando la lámina del techo. Sus 2 hijas dormían al fondo del pasillo. 47 años, 3 trabajos y 80 pesos guardados desde febrero. No era floja, no gastaba en lujos. Trabajaba desde las 6 de la mañana hasta que el cuerpo ya no le pedía más. Limpiaba casas ajenas, planchaba ropa ajena, vendía tamales en la puerta de una secundaria los martes y jueves con ayuda de su cuñada. Y sin embargo, el dinero desaparecía, por arte de magia. Siempre en lo necesario, siempre en lo que tenía que pagarse y nunca en lo que tenía que guardarse. Quédate hasta el final, porque lo que Valentina descubrió esa noche de noviembre, sentada con un sobre viejo y 80 pesos en la mano, cambió los 6 meses siguientes de su vida de una forma que no hubieras creído si ella misma no te lo contara. Esta es la historia de la mujer que trabajaba para todos menos para ella. Valentina Herrera, nuestra protagonista, había llegado a ese barrio hace 11 años, con 2 maletas, una niña en brazos y otra agarrada de la mano. El cuarto rentado era pequeño, con una ventana que daba a la pared del edificio de junto, pero tenía cocina propia y ese detalle le había parecido suficiente. 11 años después, la ventana seguía dando a la misma pared. El cuarto era el mismo y las niñas ya iban a la primaria con los uniformes que Valentina planchaba la noche anterior para que amanecieran sin una sola arruga. Eso sí podía controlar, las arrugas de la ropa. Lo demás se le escapaba entre los dedos como el agua. Valentina ahorraba como le habían enseñado, con lo que sobraba al final del mes. El problema era que al final del mes nunca sobraba nada. La renta, el gas, los útiles, el uniforme que se rompió, la muela que dolía desde hace 3 semanas. Siempre había algo esperando exactamente lo que ella acababa de ganar y así llevaba 11 años. Esa tarde de noviembre, con el sobre en la mano y la lluvia en la lámina y con sus hijas dormidas al fondo, Valentina hizo algo que nunca había hecho. Se quedó quieta. No fue a calentar algo en la estufa, no prendió la televisión, no sacó el teléfono. Simplemente se quedó sentada mirando el sobre como si fuera una pregunta que llevaba 11 años haciéndose sin querer escuchar la respuesta. Fue entonces que escuchó pasos en las escaleras. Era la vecina que caminaba diferente, doña Amparo. Tenía 74 años y ese modo de bajar las escaleras de quien no tiene prisa porque aprendió, a los golpes, que los apuros no acortan los caminos. Chongo apretado, mandil de cuadritos azules con una mancha de salsa en la esquina derecha que nunca había salido del todo. No por descuido, sino porque doña Amparo decía que si algo sirve, ¿para qué cambiarlo? Guaraches de cuero que llevaba usando desde que Valentina la conocía. Había llegado al edificio hace más de 20 años, sola, con una hija chica y una maleta de lona que pesaba más por lo que cargaba adentro que por la ropa. Hoy era dueña del departamento del 4º piso y de otros 2 que rentaba. Nadie le había regalado nada. Valentina lo sabía porque se lo había preguntado directamente una vez, casi sin poder creerlo. Doña Amparo la había mirado un momento antes de responder con esa manera suya de pensar antes de hablar. «Eso es una conversación larga, mija», sonrió, «para cuando tengas tiempo». Esa noche de noviembre, doña Amparo pasó por el pasillo, vio la luz de la cocina de Valentina encendida y tocó 2 veces con los nudillos, suave, como quien sabe que a esa hora o la persona quiere compañía
o necesita silencio, y toca para preguntar cuál de las dos. Valentina abrió la puerta con el sobre todavía en la mano. La anciana vio el sobre. Vio los 80 pesos sobre la mesa. Vio la cara de Valentina. Y sin preguntar nada, entró. Puso la bolsa que traía sobre la barra de la cocina y sacó un termo de café. «Traje de más. ¿Me dejas pasar?» Y entonces se sentaron las dos frente a la mesa. El café olía a canela. La lluvia seguía en el techo y en el sobre. 80 pesos desde febrero. «¿Cuándo lo guardaste, mija?» «En febrero», esbozó con cierto apuro. «¿Y por qué no creció?» Valentina abrió la boca para responder y no supo qué decir. Era una pregunta sencilla, demasiado sencilla, y sin embargo no tenía respuesta. Doña Amparo tomó su taza con las dos manos, la misma manera en que tomaba todo, como quien sabe que las cosas merecen ser sostenidas con cuidado, y habló. «El problema no eres tú, Valentina. El problema es el orden. Tú ahorras lo que sobra, y lo que sobra siempre encuentra a dónde irse. El dinero que esperas al final del mes nunca llega. Entonces, ¿cuándo se ahorra? Primero. ¿Antes de la renta? Antes de todo, el mismo día, a la misma hora, cada semana». Valentina frunció el ceño. «¿Y si es muy poco? ¿De qué sirven 50 pesos?» Doña Amparo dejó la taza sobre la mesa y la miró con esa calma que no era indiferencia, sino exactamente lo contrario. «De enseñarte algo que vale más que el dinero. Sígueme». Lo que doña Amparo hacía los viernes. Subieron al cuarto piso. El departamento de doña Amparo olía a guiso apagado y a madera vieja, y a algo más que Valentina no supo nombrar, pero que se sentía como calma acumulada durante años. Encima de la estufa, en la orilla, había una libreta, vieja, tapas desgastadas, una liga morada manteniéndola cerrada. Doña Amparo la tomó como se toma algo que se conoce de memoria, la puso sobre la mesa y la abrió. «Cada viernes desde hace 31 años hago esto mismo, a las 6 de la tarde, antes de cenar, antes de cualquier otra cosa». Valentina se inclinó. Columnas de números, fechas, cantidades pequeñas al principio, muy pequeñas, luego más grandes, luego sumas que le costó creer que fueran reales. «Esto no es mi diario, es mi contrato conmigo misma». Doña Amparo pasó las páginas hacia atrás, hacia el inicio de la libreta, donde la tinta estaba desvanecida de tanto tiempo. «¿Cuánto separabas al principio?» 20 pesos. Valentina parpadeó. 20 pesos, doña Amparo. 20 pesos cada viernes, 80 al mes, que yo sabía que no me iban a hacer rica, pero que me iban a enseñar lo más valioso». «¿Qué cosa?», esbozó. «Que el cerebro que aprende a separar 20 pesos, aprende a separar 200, y luego 2000. Pero el que espera a tener 2000 para empezar, nunca empieza». Doña Amparo se puso de pie. Fue al cajón junto a la estufa y sacó 3 cosas. Un sobre de papel manila, una pluma y una caja de madera pequeña, del tamaño de un libro, sencilla, con un broche de metal. Dentro olía a cedro. El sistema es muy simple, tan simple que la mayoría lo descarta porque no parece suficiente. Primero, el viernes es sagrado. No el primero del mes, no cuando cobres. El viernes, todas las semanas, a la misma hora, siempre, sin excusas. El viernes le dice a tu dinero que tienes un plan. El dinero huye de quien no tiene plan. Segundo, separas antes de gastar, siempre y sin excusas. Lo primero que sale, no lo que sobra. Aunque sea el 10% de lo que ganaste esa semana, aunque sea el 5%, aunque sean 30 pesos. Tú decides la cantidad, pero esa cantidad sale primero, sin negociar. Tercero, le pones nombre a lo que guardas. En el sobre, doña Amparo siempre escribía algo. No escribas ahorro, que no significa nada, sino algo concreto. Los zapatos de las niñas, un mes adelantado de renta o la muela de enero. El dinero sin nombre se gasta, el dinero con nombre se cuida. Cuarto, la libreta es tu testigo. Cada viernes,
Escribe cuánto entró, cuánto se separó y para qué. No para nadie más, sino para ti. Para que en 6 meses puedas abrir esa libreta y ver, con tus propios ojos, lo que tu disciplina construyó semana a semana. Los números en papel tienen un poder que los números en pantalla no tienen. Los ves con los ojos y los sientes en el pecho. Quinto, nunca tocas ese dinero antes de que cumpla su propósito. No para emergencias que no son emergencias, no para antojos, no para prestárselo a quien lo va a regresar la próxima semana y no regresa. Si metes la mano, empiezas de cero, no solo en dinero, sino en confianza. Y la confianza que te tienes a ti misma es lo más difícil de recuperar. Doña Amparo sirvió más café, aunque nadie lo había pedido, y se quedó mirando la taza un momento antes de hablar. Yo, mija, llegué a este edificio con mi hija de 4 años y una maleta de lona, sin trabajo fijo, sin familia que me respaldara y sin nada que ver con lo que tengo hoy. El primer cuarto que le dieron era el del sótano, sin ventana y sin cocina propia, a cambio de limpiar las escaleras del edificio 3 veces por semana. Yo hubiera dado cualquier cosa por tener a alguien que me explicara lo que hoy yo te estoy explicando a ti. Cualquier cosa. Pero nadie me lo dijo. Lo aprendí sola, en años que no me gusta recordar. El primer viernes que separó dinero, tenía 12 pesos. Los puso en un sobre, buscó una pluma prestada en el segundo piso y escribió encima: para mi hija. Sin más, sin un propósito específico, solo para que hubiera algo en el mundo que fuera de su hija y que nadie le pudiera quitar. Al mes tenía 48 pesos guardados y al tercero 60. No porque ganara más, sino porque algo había cambiado en cómo miraba el dinero. El dinero no cambió, ella cambió. A los 2 años tenía suficiente para el depósito de un departamento con ventana y cocina propia. Ese día lloró más que el día que llegó al edificio. Cuando llegué, lloré de miedo. Ese día lloré de otra cosa, de algo que no tenía nombre, pero que se sentía como yo puedo. Valentina escuchó todo sin moverse. La lluvia había parado. El café estaba frío. Sus hijas seguían dormidas al fondo del pasillo. Y algo se movió en su pecho que no era todavía esperanza, sino algo más pequeño y más firme. Algo parecido a un plan. Valentina bajó las escaleras con un cuadernito nuevo bajo el brazo, el que doña Amparo le había dado de una pila que guardaba en el cajón de la cocina. Esa misma noche, sentada en la mesa de la cocina con sus hijas ya dormidas, hizo lo que doña Amparo le había dicho. Contó lo que había ganado esa semana, separó el 10%, lo puso en un sobre limpio y escribió encima con la misma pluma del teléfono: para las niñas, diciembre. Y puso el sobre en el cajón, pero esta vez no en el fondo, entre los recibos viejos y la vela a medio usar, en la parte de arriba, donde pudiera verlo cada vez que abriera el cajón. El segundo viernes también lo hizo. El tercero, aunque esa semana había sido floja y el sobre fue más delgado de lo que quería. No lo tocó. Al mes tenía algo que nunca había tenido. Dinero que no era para gastarse. Dinero quieto. Al tercer mes pasó algo que no esperaba. Una de sus clientas la llamó para pedirle que limpiara también las ventanas. Algo extra. Le pagaba adicional. Valentina dijo que sí, pero antes de gastarlo, antes incluso de contarlo bien, lo primero que hizo fue apartar el 10%. Antes hubiera gastado ese dinero extra sin pensarlo. Esa vez no. Algo había cambiado. Al cuarto mes, notó algo y no supo cómo explicar al principio. El nudo del estómago. Ese que la despertaba a las 3 de la mañana para recordarle que no tenía nada guardado, que si algo pasaba estaba completamente sola. Ese nudo se había aflojado. El sobre en el cajón era pequeño, pero era real. Y eso cambia algo adentro que los números no alcanzan a medir. Al quinto mes abrió el sobre y contó. Tenía lo suficiente para pagar un mes de renta adelantado, lo que siempre le había parecido imposible. Subió al cuarto piso con una alegría en el pecho enorme y tocó la puerta con los nudillos. «Doña Amparo, vengo a contarle algo». La anciana la hizo pasar, puso agua a calentar y la escuchó sin interrumpir.
Cuando Valentina terminó, doña Amparo no dijo nada, solo sonrió, de esa manera suya, sin palabras de más. El sexto viernes. Era un viernes de enero, con frío de esos que se meten por las ventanas mal selladas y hacen crujir el piso de madera. Valentina encendió la luz de la cocina antes de que amaneciera, puso café y abrió su libreta en la última página escrita. Y sumó y siguió sumando. Era una cantidad que 6 meses antes le hubiera parecido imposible, no porque fuera enorme, sino porque simplemente existía, porque era real, porque la había construido ella, viernes a viernes, con manos que limpiaban casas ajenas y un cuadernito que había costado 0 pesos porque una vecina con mandil de cuadritos azules se lo había dado de un cajón. Cerró la libreta y puso la mano encima con cuidado. No cambié mis ingresos, cambié el orden. Sus hijas entraron a la cocina con el pelo revuelto y los ojos todavía cerrados de sueño. Valentina les sirvió el desayuno. Afuera el sol empezaba a entrar por la ventana que daba a la pared del edificio de junto. Esa misma pared de siempre, pero la luz que entraba esa mañana se sentía diferente. No era la pared, era ella, llena de emoción, llena de alegría. Esa tarde tocó la puerta del cuarto piso con su libreta bajo el brazo. Doña Amparo abrió antes de que terminara de tocar, como si la estuviera esperando. Valentina abrió la libreta en la última página y la puso sobre la mesa sin decir nada. La anciana la miró despacio, como quien lee algo importante sin querer saltarse ni una sola línea. Luego levantó la vista y en sus ojos había algo que Valentina tardó en reconocer porque nunca había recibido exactamente eso. Orgullo. El orgullo tranquilo de quien ve a alguien cumplirle a sí mismo. Y entonces le tomó la mano sobre la mesa. «Lo lograste, mija». «Sí», dijo Valentina, «y tengo miedo de que se me olvide». Doña Amparo sacó del mismo cajón de siempre otro cuadernito nuevo y se lo puso en las manos. Por eso el siguiente empieza hoy, hija mía. 5 meses después, un martes, Valentina oyó llorar en el pasillo. Era la vecina nueva del segundo piso sentada en las escaleras con un sobre en la mano. Del banco. Valentina reconoció ese sobre antes de que la vecina dijera una sola palabra. Conocía ese peso en el pecho. Entonces se sentó a su lado. ¿Quieres que te cuente algo? La vecina la miró con ojos colorados. Y Valentina empezó a hablar. No de ahorros, ni de sistemas, ni de viernes sagrados. Empezó por el principio. ¿Sabes? Había una vecina en el cuarto piso que caminaba diferente a todos, y yo nunca supe por qué, hasta que una noche de noviembre me encontró con un sobre viejo y 80 pesos que llevaban 9 meses sin crecer. Doña Amparo murió 2 años después, en su departamento, con su chongo apretado y su mandil de cuadritos azules, con su libreta en el cajón junto a la estufa, llena de viernes desde hacía 33 años. Valentina fue al velorio con flores del mercado. Se paró frente al ataúd y no supo qué decir, porque nunca supo cómo decirle lo que era en voz alta. No le enseñó a ahorrar, le enseñó que ella valía la pena de ser guardada. Le enseñó una lección para toda la vida, que podía pasar de generación en generación. Esa noche puso en el cajón de su cocina, en la parte de arriba donde pudiera verlo, el cuadernito que doña Amparo le había dado la primera noche. Y debajo de él, un sobre limpio, con una sola palabra escrita. Hoy. Y tú, que estás escuchando esto ahora mismo, ¿tienes un sobre en algún cajón con dinero que guardaste hace meses y que no ha crecido? O peor, que ya no está. ¿Cuándo fue la última vez que llegaste al viernes con algo guardado que no era para pagar nada, sino simplemente para estar ahí, quieto, esperándote? Esta semana, el próximo viernes, prueba esto. Nada más esto. Toma un sobre. Escribe encima lo que más quieres proteger en este momento. Cuenta lo que ganaste esta semana. Separa el 10%, o el 5% si el 10 es demasiado, o lo que puedas, aunque sean 20 pesos. Dóblalos con cuidado y ponlos adentro. Cierra el sobre. Ponlo donde lo puedas ver. Y no lo abras. Haz lo mismo el siguiente viernes.
y el siguiente, y el que viene después. Dentro de 6 meses, abre tu libreta y dime qué ves. Porque lo que doña Amparo le enseñó a Valentina no fue cómo ahorrar, fue algo más difícil y más poderoso. Que el hábito llega antes que el dinero. Que la disciplina construye lo que la cantidad sola nunca podría. Y que el primer viernes que separas algo, aunque sea poco, le estás diciendo a tu dinero, aquí hay alguien que me cuida. Y el dinero escucha. Déjame en los comentarios. Este viernes empieza mi sobre. Esa es tu declaración. Ese es tu primer viernes. Y si conoces a alguien que lleva años trabajando duro y sin nada guardado, que vive con ese nudo en el estómago que no la deja dormir, comparte este video con ella ahora. No mañana, ahora. A veces lo único que alguien necesita es escuchar la historia correcta en el momento correcto. Porque la sabiduría que se guarda se pudre, la que se comparte salva familias. Que Dios cuide tu esfuerzo, tus viernes y lo que guardas. Nos vemos en la próxima, querida comunidad.